Decía Paul Preston, historiador británico, quien no conoce la historia está condenado a repetir sus errores. Gracias a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2005 se designa el 27 de enero como Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y por supuesto, es el día en que debemos reafirmar nuestra adhesión a los derechos humanos. Bienvenidos amigos una vez más a mi programa Renaceres. Qué gusto tenerlos por acá. El aporte cultural judío a la humanidad es muy importante. En el pasado, como forma de agresión contra la cultura, la literatura judía quiso ser borrada con la quema de libros. También trataron de desaparecer las investigaciones científicas, la música, el arte en general. Y debemos tener muy claro que la literatura está muy ligada al judaísmo, al cristianismo, al islam, etc. Las religiones impactan elementos tan diversos como la economía, las identidades, la sexualidad, los valores sociales y éticos que junto todo conforman una sociedad. Cuando leemos, por ejemplo, el diario de Ana Frank, es la forma más clara de acceder al capítulo más oscuro de la historia alemana. Y cada vez hay menos testigos contemporáneos sobre lo acaecido en esa oscura y dolorosa época de la humanidad. Y con este libro es imposible olvidar, porque le da voz a 1,5 millones de niños asesinados por el hitlerismo y todas las víctimas de la intolerancia y de la persecución. ¿Y por qué menciono a los niños? Porque en memoria de las almas de esos pequeños, en Costa Rica tenemos a una niña que da voz a esa historia. Me refiero a este hermoso libro de cuentos, Cuentos de una niña judía. Pero antes de entrar al tema, quiero dedicarle un poema que escribió Alejandra Pizarnik, poeta judía argentina, y se lo quiero dedicar a esta niña. Este poema que dice: Tiempo. Yo no sé de la infancia, más que un miedo luminoso y una mano que me arrastra a mi orilla. Mi infancia y su perfume a pájaro acariciado. Bellísimo poema escrito por esta inolvidable escritora y que deseo dedicarlo a la niña que iluminará este programa y quien es hoy en día una gran mujer. Me refiero a doña Vilma Feigenseich. Doña Vilma Feigenseich es costarricense, hija de inmigrantes judíos oriundos de Polonia. Sus padres llegaron a nuestro país en 1946 y fueron sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra autora invitada el día de hoy forma parte de esos textos invaluables de América Latina que exponen y evidencian la vida de las familias que emigran buscando una condición digna. Lo primero que quiero decir sobre esta obra es que es una verdadera prosa poética. Está cargada de imágenes sensibles que nos transmiten los sentimientos, las emociones, los recuerdos más profundos de doña Vilma. Por supuesto que también nos evoca al dolor. Pero estas historias, por más duras que sean, cuando es contada desde el prisma de una niña, mantiene ese tono inocente y eso resulta atrapante. En especial con el primer cuento que se llama Viaje al centro del dolor. Se desarrolla en un viaje que ella hace junto a su familia a Polonia y es aquí donde esta niña
se enfrenta a un panorama totalmente ambivalente entre la actual Polonia y el dolor de sus ancestros durante la opresión nazi. Escuchen esto. Y entonces, así era. Estábamos en tierras cercanas y a la vez muy lejanas. Estábamos conociendo los pueblos y las ciudades donde nacieron y crecieron nuestros padres y nuestros abuelos. Pero algo muy pesado había en el aire, algo prohibido y aterrador. Este párrafo está al inicio del cuento y por supuesto ella nos dirige para que seamos parte de esa vivencia en la memoria de esta niña en ese viaje al centro del dolor. El valor más grande de este cuento es que es una propuesta para asomarnos al mundo interno de doña Vilma van Hensich, pero también es una referencia histórica, artística y cultural. Por ejemplo, cuando nos dice, y los otros lugares que ya no sé ni cómo debemos llamarlos, los campos de concentración y exterminio, los bosques, las calles, los cementerios judíos, lugares colmados de sangre derramada, lugares repletos de almas que creyeron que ese era su hogar, que esa era su tierra. Ahí habían vivido sus antepasados por más de 1000 años. Ahí conocían ellos el olor del aire, el olor de la tierra y el dolor de la vida y la familia. Pero conocieron ahí también el olor de la muerte. Y conforme avanzamos en este relato, vamos desgranando las inquietudes de esta pequeñita ante la complejidad de la vil y absurda tontería llamada guerra. ¿Se imaginan ustedes que una niña les pregunte por qué nos toca ser diferentes de los otros? ¿Cómo responderle a la inocencia divina que existió un ególatra con complejo de Mesías que se creía con la fuerza escogida para liderar a Alemania y desaparecer judíos, homosexuales, personas con discapacidad, negros, por considerarlos impuros y de gran amenaza para continuar con, según él, la pureza de su raza? Pues esta niña judía pregunta, y pregunta más en este cuento. Recorrieron lágrimas por esa carita, sintió frío y mucho dolor durante su visita a Polonia. Pero por dicha los bosques, los cánticos, los campos colmados de hongos, las historias de su padre, la poesía, le permitieron a nuestra niña judía sentir en su ser que está viva y que aquí está. Y cuando digo nuestra niña, es porque ahora está conmigo, pero espera estar con ustedes. Hoy conversé sobre el primer cuento de esta obra, pero definitivamente más adelante podemos hablar un poco más de otro relato con otras anécdotas y sus valiosos testimonios, sus vivencias ancestrales que le dan valor a este libro. ¿Y cómo lo pueden obtener? De la forma más linda, directamente con la autora a este número de teléfono. Ella se siente inmensamente feliz entregando su libro. Les mando todo mi cariño, agradezco infinitamente la cantidad de mensajes de verdad y felicitaciones que he recibido y seguiré en pie con esta aventura entre libros, autores y la bendición que da el aprendizaje. Les mando un fuerte abrazo, gracias por su atención, suscríbanse y hasta la próxima.